La primera parte de hoy vimos algunos elementos más técnicos de qué era un afloramiento virtual y un poco cómo se construía. Y de una ya medio les adelantamos bueno, que tiene una gran potencialidad. Por ahí alguno de ustedes ya sabe o se imagina. Eh, la gran potencialidad que tiene no es solo para visualizar, si bien eso es impresionante, sino que también la posibilidad de sacar un montón de información. Y eso tiene muchas utilidades. Entonces, bueno, ya ustedes se familiarizaron en la primera parte, tuvieron, por ahí algunos ya habían interactuado, pero los que nunca habían visto un fragmento virtual pudieron interactuar ustedes y verlo. Y lo que vamos a contarles ahora un poquito más en estos próximos media hora, 40 minutos, es un poco qué es un fragmento virtual integrado y Leandro les va a mostrar justamente un viaje virtual utilizando fragmentos virtuales integrados. El afloramiento virtual integrado, a diferencia del afloramiento virtual, ¿sí? Simplemente es un afloramiento virtual donde además hay un montón de información geológica de campo. Entonces, les podría preguntar lo que ustedes, el material que ustedes tenían de la actividad uno y 2 para ustedes, ¿era un afloramiento virtual o era un afloramiento virtual integrado? ¿Qué piensan? Virtual integrado. Totalmente, porque ya había información, que esa información es real, eran contactos de unidades que habíamos visto en el campo, había fotos, eh, incluso podría haber información, si yo saqué muestras de cortes o de petrografía, podría centralizarlo todo ahí. Entonces, es algo que tiene su plus. Y acá un poco le vamos a mostrar un video. Fíjense, esto para que tengan una idea, esto es en el norte neuquino, esto tiene de acá, es el anticlinal del Churti, tiene 5 kilómetros, ¿sí? Fíjense que ahí ya empecé, integré una sección, que la prendí y la apagué, de ese anticlinal. Fíjense que voy a hacer zoom, y ahí lo que veo tiene la escalita de referencia, eso es 1 metro. Y ahí lo que hice, por ejemplo, medimos con Leandro, fue un trabajo que hicimos de fracturas. Medimos fracturas e hicimos lo que se llama como un scan line, que es ir contando cuántas fracturas hay a lo largo de una transecta que uno hace. Y fíjense que uno puede seguir avanzando y avanzando así con el zoom, hasta, por ejemplo, ver incluso fotos de detalle, ¿sí? O muestras que tengo de microscopio de esas tomas de detalle. Todo eso centralizado es lo que se llama el afloramiento virtual integrado. Que como bien dijeron ustedes, es lo que empezaron a utilizar hoy. Entonces, ya es un poquito más que solo un afloramiento virtual, porque es un afloramiento virtual donde además hay información de campo. ¿Y para qué sirven los afloramientos virtuales integrados? Bueno, una de las cosas que sirven, que le va a mostrar Leandro, es para los viajes de campo virtuales. Con esto nosotros no pensamos que que los viajes de campo virtuales reemplazan a los viajes de campo. Bajo ningún punto. El viaje de campo sigue siendo irreemplazable. Pero sí es real que los viajes de campo virtuales, ¿sí? Como que le va a mostrar Leandro, lo que pueden hacer es optimizar el tiempo y permiten avanzar en ir centralizando información y dando una idea de lo que se va a ver. Incluso nosotros tuvimos una experiencia que durante la pandemia no se pudo salir y nosotros pudimos recrear ciertas discusiones parecidas a las que se podían generar en el campo utilizando esta herramienta y tuvimos bastante buenos resultados. O sea que también en momentos donde no se puede salir o por ahí en contextos complejos para ir de acceso, es una herramienta que puede ser muy útil. Leandro le va a mostrar ahora uno que nosotros tenemos construido de la cuenca neuquina utilizando este mismo software, el VRGS, pero ahí les dejo algunos links que están esto en el PDF para que ustedes también puedan ver, por ejemplo, otros software que hay, que ya existen para hacer viajes de campo virtuales y para centralizar información. En algunos van a ver que en realidad pueden incluirse afloramientos virtuales y otros simplemente es incluir fotos e imágenes satelitales y que también es válido como para poder utilizarlo sin el poder de lo que tienen afloramientos virtuales como los que usaron hoy. Así que lo voy a dejar ahora con Leandro, un poco que cierro con esta filmina, que es justamente un viaje virtual sobre la cuenca neuquina y sobre cuencas sedimentarias que se construyó utilizando distintos recursos y entre ellos afloramientos virtuales integrados. ¿Querés compartir? Ya estoy compartiendo. Bien. ¿Se me escucha bien? Es porque estamos desde el micrófono de la máquina de Andrés y hoy me dijeron que se escuchaba bajo en algún momento. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, en principio ya estamos terminando. Esto
vamos a ver si podemos dejar un cachitito antes de las 8. La verdad, les podemos decir que es un grupo espectacular, son casi las 7 y cuarto y estamos 20 conectados. Y así que estamos muy contentos. Por ahí, comentar, o sea, ¿de qué se trata? O sea, me gustaría empezar por lo del viaje virtual. Si ustedes alguna vez recuerdan, cuando trabajaron en geología estructural, había ciertas reglas que condicionaban los perfiles balanceados, que eran que tenían que ser admisibles y que tenían que ser válidos. Uno hablaba desde el punto de vista de que eso esté geométricamente bien, que era admisible, pero que sea válido significa que exista en la realidad. O sea, yo puedo hacer algo que geométricamente tenga sentido, pero que no tenga sentido para la realidad. Y los viajes virtuales, la experiencia de los geólogos y geólogas en la geología es lo que va a definir eh, de poder hacer modelos geológicos válidos. Entonces, estas herramientas de viajes virtuales, cuando por ahí nosotros no podemos acceder continuamente al campo, sobre todo en mi caso estoy en La Plata, o sea que ir a la cordillera lo puedo hacer 2, 3, 4 veces al año y de forma bastante puntuada. A veces tener toda esta información en viajes virtuales es de gran utilidad. Y para presentar este viaje virtual lo vamos a utilizar para presentar a lo que va a ser la actividad que vamos a trabajar todo el día de mañana, donde va a ser una actividad dedicada a la estratigrafía, y vamos a trabajar particularmente en la cuenca neuquina, y como hicimos en los videos tutoriales, vamos a empezar desde las cuencas sedimentarias. Esta es una imagen que muestra las diferentes cuencas, o en realidad no solo las cuencas sedimentarias, sino el registro de espesores en el mundo. Y lo que podemos ver es que, por la definición de cuenca sedimentaria, se tiene que ser un sitio propicio para albergar, a partir básicamente de 500 metros, ya se puede considerar de espesor de registro, se puede considerar una cuenca sedimentaria. Podemos tener, que en algunos casos, tener registros sedimentarios de hasta 18 kilómetros. Obviamente no va a estar en una vertical, sino va a estar en diferentes, o sea, es un registro entre discordancias que se va a ir reconstruyendo, pero no puede estar, porque ya estamos hablando que 18 kilómetros estaríamos en la corteza dúctil frágil seguro, ¿no? No estaríamos hablando de sedimentos, pero hay determinados sitios de la corteza terrestre que registra acumulación de sedimentos. Esa es una de las definiciones de cuencas sedimentarias. ¿Y qué tiene que ser una de las cosas que es fundamental para que ocurran estos sedimentos? Acá están viendo mi cursor. Imagínense que esto, que tuvo en este caso subsidencia mecánica a través de una falla extensional, estaba en el datum, que es lo que estoy marcando ahora con el cursor. Una de las cosas que es importante es que tengo que tener generación de lo que se denomina espacio de acomodación. Y este espacio de acomodación puede estar, las dos formas de generar espacio de acomodación en la Tierra es a través de la tectónica, que puede ser local o regional. En este caso es local porque es una falla extensional. O yo puedo también yo puedo hacer que baje el sustrato respecto al datum para generar espacio de acomodación, o si yo tengo un paleorrelieve, al subir el nivel de base y controlado por la aeroestasia, me puede generar un espacio de acomodación, por ejemplo, para que ocurran sucesiones marinas. En ese caso tenemos uno de los condimentos, que es el de generación de espacio de acomodación. El otro condimento para que exista una cuenca sedimentaria es que tengo que tener un aporte sedimentario, que se va a constituir el relleno transitorio o permanente de una cuenca sedimentaria. Este es un gráfico que ustedes conocen, es solo para hacer un resumen, pero que existen diferentes tipos de cuencas sedimentarias que se pueden clasificar a través de su posición geodinámica, y tenemos cuencas que se dan en el retroarco, de sistemas contraccionales como son los Andes, que eso se denominan ante país, cuencas de rift,
cuencas intracratónicas o cuencas de margen pasivo. En este gráfico podemos ver, y nos vamos a centralizar por algo que nos compete en lo que es la placa sudamericana. Podemos ver cómo tenemos diferentes cuencas de antearco, diferentes cuencas que hoy por hoy, ahora vamos a ver que esto se va a complicar un poquito más, porque vamos a ver que hay cuencas que son superpuestas en el tiempo. Tenemos un conjunto de cuencas que se denominan de retroarco, sistemas de retroarco de tipo Foreland, o de antepaís, que son estas de aquí, y podemos ver cómo el pozo que se hizo de petróleo, que ahora lo vamos a ver con detalle, enfrente de Mar del Plata, queda por ahí, es en una cuenca que hoy por hoy está integrada dentro de una cuenca de margen pasivo. De margen pasivo. Avancemos entonces, pero entonces vamos a ir a este gráfico de aquí, y vamos a ver la relación que hay entre los diferentes tipos de cuencas sedimentarias. Vamos a apagar las noticias, vamos a dejar los depósitos. A ver, por algunas cuestiones que son históricas. Estos depósitos, aquí tenemos la cuenca del Mar del Norte. Esto cambió la economía a nivel mundial entre los años 80 y 70, es la denominada cuenca del Mar del Norte. Y podemos ver también lo que son asociados voy a apagar las zonas, asociados a depósitos, asociados a las zonas de rift, en todo este sector de acá. Tenemos las áreas de exploración de lo que son el rift africano. Y yendo a la parte de la República Argentina, que tenemos los depósitos, vamos a ver que tenemos cuencas que son productivas. Esta es la cuenca de Bermejo, la cuenca del Grupo Salta, la cuenca neuquina y la cuenca cuyana, la cuenca del Golfo de San Jorge, con sus diferentes áreas de exploración, y después la cuenca de Austral Magallanes. Entonces, esta es la relación que hay entre la generación de cuencas sedimentarias y lo que son los sistemas petroleros. La Argentina, para hacer una síntesis, tenemos en total son alrededor de 25 cuencas sedimentarias, y lo que vamos a hacer ahora es abordar un poco desde el punto de vista genético cómo es la generación de las cuencas sedimentarias en la Argentina, para explicar de alguna forma la relación que tienen con el espacio de acomodación y con la geometría del espacio de acomodación en lo que son los diferentes sistemas petroleros de la cuenca del noroeste, Cuyana, Neuquina, cuenca del Golfo de San Jorge y Austral. Entonces, desde el punto de vista genético, recordar que la mayoría de las cuencas que presenta el país, y lo vamos a ver en un gráfico final, están relacionados a los procesos que tienen relación al margen occidental de Gondwana y después los Andes, y a lo que es la apertura del Océano Atlántico, que ocurre aproximadamente comienza en algunos puntos en el Triásico, pero entre el Jurásico y el Cretácico es donde se desarrolla esa apertura. Entonces, estos dos procesos, que son los de la generación del margen tipo andino, como hoy lo conocemos, y la generación de un margen pasivo, de alguna forma se pueden sintetizar en que el margen evolucionó desde diferentes estadios, ¿no? En principio, durante el Jurásico hay una fragmentación de Gondwana y el inicio de lo que es después la subducción, pero esta subducción generaba en el retroarco, o en el trasarco precisamente, una componente extensional. Y que a partir
del aproximadamente del Cretácico medio, sobre todo el Cretácico superior, todo el margen pasa de estar de una situación extensional en el retroarco a que estas cuencas pasen a tener una componente contraccional. Entonces vamos a encontrar una superposición entre cuencas que antes eran extensionales y después se generaron o fueron superpuestas desde el punto de vista contraccional. Entonces, en esta figura que les vamos a presentar ahora, esto es lo que sería el basamento de las cuencas, con un prerriff que generalmente es paleozoico, y después lo que vamos a ver que durante el Mesozoico puede ser el Triásico, puede ser el Jurásico. Las diferentes cuencas productivas argentinas están asociadas a lo que se denomina una etapa de Sinriff, que es la generación mecánica asociada a subsidencia mecánica, a componente extensional, y que después vamos a pasar a una etapa de post-riff, que es cuando se desactivan las fallas, se enfría la litósfera y empieza a haber subducción, y generalmente las cuencas se inundan por depósitos marinos, que son las rocas madres, y hacia el final lo que tenemos, cuando yo hablé que a partir del Cretácico se invierten las rocas, las fallas, lo hacen a través de que el margen pasa de tener una composición, una deformación extensional a contraccional y genera la inversión de las cuencas. Vamos a avanzar entonces. En este gráfico podemos ver de alguna forma como síntesis. Aquí tenemos, por ejemplo, la cuenca cuyana, la cuenca neuquina, la cuenca del Golfo de San Jorge, las principales cuencas, Malvinas, Austral, la cuenca del NOA, y podemos ver como casi todas tienen una etapa inicial, son todas cuencas de riffs, asociado a generación de subsidencia mecánica, asociado a fallas extensionales, y después cuando vemos esto amarillo, perdón, esto gris, es que van a pasar a la etapa de post-riff, donde la cuenca tanto Austral como Malvinas, como la cuenca neuquina, principalmente son inundadas al subsidir por enfriarse la litósfera después del Sinriff, son inundadas por sucesiones marinas que son las que generan las rocas madres. Y a partir del Cretácico, acá fíjense que dice de post-riff a otro régimen de deformación, están involucradas dentro de lo que vendría a ser cuencas de Forer. Pero ¿cómo se ve eso desde el punto de vista de lo que hoy es el margen? Podemos ver aquí un sector del norte de la Patagonia, donde vemos con un DEM, aquí tenemos la trinchera, lo que sería la cordillera oriental de Chile, la cordillera principal, esto es lo que se denomina el Valle Central chileno, aquí tenemos la cuenca neuquina, alguien el otro día dijo que estaba trabajando, que había trabajado en los Menucos, Laguna Blanca, donde era otra de las compañías, Agustina, si mal no recuerdo, queda más o menos por aquí. Lo que podemos ver es un perfil integrado, y en este perfil integrado lo que vamos a hacer es tratar de ver cómo es la relación desde lo que es la subducción hasta lo que son las zonas finales de depositación hoy en la plataforma. Y en ese perfil integrado, aquí estamos viendo, esto es hoy la cuenca neuquina, fíjense la zona depocentral de la cuenca neuquina, esto es prácticamente, con celeste estamos encontrando el Jurásico, esto es una sísmica de refracción, fíjense como asociados a la parte cercana al orógeno, encontramos estas sucesiones que están plegadas, porque están invertidas, por eso que invertidas tectónicamente significa que estas fallas que eran excepcionales ahora funcionan como fallas de inversa, y cuando nos acercamos hacia el margen, lo que vamos a ver es que las sucesiones empiezan a estar deformadas. Si nos vamos hacia la parte de la Pampa, esto es lo que se denomina la cuenca de Chelforó, también vemos sucesiones volcánicas del Jurásico, Cretácico, y después lo que está en amarillito es Mioceno. Y si nos vamos a la cuenca del Colorado, esta es una sísmica preparada por gente de YPF, lo que estamos viendo es que en la cuenca del Colorado vamos a tener un basamento que está asociado a fallas extensionales, un Jurásico, en algunos casos Triásico, pero dominantemente Jurásico, que son depósitos de Sinriff, fíjense cómo están asociados a esas cuñas,
Y posteriormente lo que hoy constituye principalmente el objetivo del offshore, el pozo estuvo generado alrededor de este sitio de acá, son depósitos del Cretácico. Con rojito o con naranjita son depósitos del Neógeno, del Mioceno, de los últimos 20 y pico millones de años. Y algo que es interesante, fíjense que ya en esta parte del margen, lo que vemos es que ya se denomina, estamos en la transición entre la corteza continental y la corteza oceánica. Esto que está pintado aquí son lo que se llaman Deep Sea Reflectors, o sea, son el inicio de cuando se genera la etapa, pasamos de la etapa de rift a la etapa de drift, donde empieza la deriva, donde son reflectores que tienen caídas hacia el mar y son grandes sistemas compuestos de lavas que están generando ya o marcando el quiebre entre la corteza continental y después lo que es la corteza oceánica. Pero para introducir entonces la actividad, lo que vamos a hacer ahora, estamos bien de tiempo, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es irnos hacia otro tipo de cuenca, que es, nos vamos a centralizar en la cuenca neuquina. Fíjense que estos bloques, volvemos a tener un DEM, acá tenemos, ahora no estamos viendo la parte de Chile, estamos viendo la cordillera, tenemos al Ramos Mejía, este es el río Limay, Mari Menuco, río Neuquén, hacia arriba tenemos el río Colorado, todos estos son los que se denominan diferentes bloques exploratorios. Hoy por hoy la vedette de la cuenca neuquina la constituyen estos bloques de acá, Loma Campana, cerca de Añeló, donde son los principales proyectos de vaca muerta, hoy se encuentran en este sitio de acá. Pero nosotros hablamos recién que la cuenca neuquina estaba afectada, era una cuenca, recuerden que yo recién les mostré la sísmica y dije, bueno, fíjense que aquí se nota como estos grábenes estaban invertidos, estaban plegados y aquí no. Eso es lo que hace es de que la cuenca neuquina esté asociada a diferentes zonas morfoestructurales. Estas zonas morfoestructurales, fíjense que se denominan la parte de la faja corriente plegada de Chosmalal, la parte de la faja corriente plegada del norte neuquino, este rasgo que es transversal a la cuenca neuquina y que separa la cuenca neuquina en norte y sur, se llama la dorsal de Winkle, y luego tenemos dos, desde el punto de vista, ahora lo vamos a ver, desde el punto de vista morfoestructural, lo que se denomina el engonzamiento neuquino, que es este sitio de acá, y algo que se denomina el dorso de los chihuinos. Haciendo un repaso rápido sobre cómo se generó esta cuenca, lo que vamos a ver es de que esta cuenca estuvo en principio asociada a depocentros de rift que estaban aislados. Estos depocentros de rift estaban asociados a depósitos eminentemente volcánicos de lo que se denomina el Sinrift del ciclo precuyano, y que posteriormente vamos a ver algunos mapas paleogeográficos para que ustedes tengan una idea de lo dinámica que es esta cuenca. Y posteriormente la cuenca, cuando empieza, estos eran depocentros de rift limitados, estos están hoy en superficie, fíjense que la mayoría cerca de los Andes, los que están en subsuelo son los que están en el engrosamiento neuquino. Lo que vamos a ver es que cuando empieza la cuenca a inundarse, lo que sucede es que la cuenca se inunda y genera algo que se llama un ciclo sedimentario. Estos son ambientes fluviales, ambientes cercanos a la costa, centro de cuenca. Fíjense hasta dónde llega la inundación del mar cuando subside la cuenca. Y les voy a mostrar el momento anterior en el que la cuenca pasa a la etapa de antepaís en sentido amplio. El paleogeográfico, fíjense cómo va a cambiar la distribución, la cuenca se empieza a hacer más chiquita, y donde los ambientes pasan a ser, ya se empieza a retirar el mar, la cuenca pasa de tener diferentes ingresiones marías en el Jurásico y en el Cretácico inferior, y
en lo que es el Cretácico, el final del Cretácico inferior, la cuenca ya se caracteriza por ambientes lacustres, que son estos ambientes de aquí, y ambientes eólicos y ambientes aluvio-fluviales. Pero entonces, llegando a este punto, nos vamos a dirigir ahora a un sector de este sector de esta parte cerca de Chosmalal, de la cuenca neuquina, para ver algunas sucesiones de donde ocurre este cambio importante, de donde la cuenca pasa de tener una geometría de cuenca de rift y con su post-rift asociados, sujetas a variación en el nivel del mar, nos vamos a ir a este sector de aquí. Y en ese sector, fíjense, para aquellos que conocen, esto es la parte del norte neuquino, vamos a encontrar un lugar que se llama Loma La Torre, y lo que vamos a ver en este lugar, estas son las sedimentitas marinas del Auteridiano, de la parte de lo que se denomina la formación agro-superior, que es la última ingresión marina importante que genera roca madre en la cuenca neuquina. El miembro chorreado no está aquí, y lo que vamos a ver ahora es esta superficie de discontinuidad, en algunos lados que genera una paraconcordancia y en algunos lugares una discordancia erosiva, y que pone en contacto depósitos sedimentarios de lo que se denomina la formación Huitril, que es esta superficie importantísima a escala de la cuenca que estamos viendo aquí. Entonces vamos a ir un poquito hacia atrás para ver estos depósitos. Nos vamos a ir acercando y vamos a ver de qué se caracterizan. Fíjense que estos son depósitos marinos, sobre todo son peritas y hay margas, es lo que se denomina la formación agro. Hay también sí, margas y algunas rocas carbonáticas. Y cuando nos acercamos aquí, esta escala, para que tengan una idea, ahí lo vemos, son 50 metros, cada uno de estos son 5 metros. Vemos estos depósitos sedimentarios, estos son depósitos que se denominan, son depósitos fluviales, y estos depósitos de aquí son depósitos, podemos ver cómo se ven las formas eólicas asociados a estos depósitos continentales que se originan a partir del intrauteriano. Y podemos ver cómo hay diferentes formas eólicas. Fíjense lo que son la escala de estos depósitos. Estamos hablando de que estos eran 50 metros. Podemos ver cómo estas son las caras son grandes dunas. Fíjense que se ve la geometría de cómo van la cara de atrás de las dunas, y estas partes de aquí son las partes de caída de estas dunas que quedaron fosilizadas por un rápido ascenso del nivel del mar de esta última ingresión, que es lo que se denomina el miembro La Tosca, pero que ya no genera roca madre. Esta es lo que se denomina la formación buitril, y estos son los que se denomina el troncoso fluvial, troncoso eólico, troncoso evaporítico, y la formación La Tosca tendría que ser estas unidades de aquí. Entonces, lo que acabamos de hacer en este viaje virtual es presentarles la cuenca neuquina. Ustedes, para ir directamente a lo que van a trabajar mañana en la actividad, van a estar trabajando en un sector de la cuenca neuquina. Yo les acabo de mostrar, fíjense cómo los diferentes, quedémonos con los diferentes colores, Jurásico, Cretácico. Esta es la parte que está levantando los Andes, esta es la faja corrida y plegada de Chosmalal. Yo recién les acabo de mostrar un afloramiento por aquí. Ustedes mañana van a estar trabajando en un sector de la cuenca neuquina. Esto es lo que se denomina la dorsal de Winkle, y ustedes van a estar trabajando en un sector de la cuenca neuquina que queda por aquí.
Eh, entonces, básicamente, en estos, creo que fueron 35 minutos, acabamos de alguna forma, definir lo que es una cuenca sedimentaria, definir los diferentes tipos de condimentos que son necesarios para una cuenca sedimentaria, las definimos desde el punto de vista genético, vimos las particularidades de la evolución del margen de Gondwana y occidental de Gondwana y la partición de lo que es de lo que fue Gondwana para crear esos diferentes cuencas de Rift. Y a partir de ahí vimos las diferentes zonas morfoestructurales de la cuenca neuquina con el ejemplo en una localidad donde vimos de alguna forma cómo inicia la cuenca neuquina, nos centralizamos en lo que es el Sinrift, vimos cómo pasa la parte de post-Rift y vimos en la transición donde la cuenca posterior a ese momento, que es en el Cretácico medio, ya después en el Cretácico superior pasa a una cuenca de fauna. Con este marco conceptual nos vamos a dejar planteada la actividad, voy a dejar de compartir, o voy a compartir, vamos a dejar planteada la actividad 2 de mañana. Perfecto. Entonces la actividad 2 de mañana se denomina análisis estratigráfico del relleno principal de la cuenca neuquina, perdón, del relleno de la principal cuenca productiva argentina, que es la cuenca neuquina. Estas particularidades la vimos recién con sus diferentes zonas morfoestructurales y estamos hablando de hoy de la principal cuenca productiva del país, con lo que fue el desarrollo de Vaca Muerta en los últimos años. Y lo que vamos a hacer, vamos a estar trabajando en este sector estratigráfico, vamos a estar trabajando entre sucesiones que empiezan en el Peribaquiano y terminan en el Titoniano, vamos a ver la base de la formación de Vaca Muerta en un sector particular de la cuenca. ¿Y cuáles van a ser los objetivos de esta actividad de mañana? Van a caracterizar desde el punto de vista formal diferentes unidades de la cuenca neuquina. A lo largo del día vamos a utilizar herramientas para ver dominios de inclinación. No solo vamos a medir uno, vamos a trabajar con estaciones estructurales, vamos a tratar de trabajar con las buenas prácticas de la geología estructural, y vamos a utilizar esos datos para generar información derivada y trabajar con espesores reales de unidades microestratigráficas. Y posteriormente vamos a ver si podemos salir del concepto de unidades formales y poder reconocer algunas superficies de discontinuidades que, como ustedes saben, son irrupciones temporales en la sedimentación y que pueden estar indicando desde discordancias erosivas, discordancias angulares, hasta paraconcordancias o correlativas concordancias. Entonces, lo que vamos a hacer, este va a ser el objetivo de la actividad de mañana, y van a trabajar con el mismo modelo que trabajaron hoy. Hasta aquí llegamos con el día de hoy. Le dijimos que íbamos a terminar antes porque entendemos que fue un día extenso y, y productivo. Voy a dejar de compartir pantalla. No sé si alguna quiere desarrollar alguna pregunta o generar alguna devolución. Vamos a terminar